Esto es lo que pasa en las mañanas de Radio 10 Rosario. Claro, sí, como para hacer un resumen. Presente perfecto. Simple. Este viernes a las 18 horas se va a realizar una charla en Ansafé Rosario, en Catamarca 2330, sobre los orígenes del movimiento obrero argentino y las estrategias políticas. Lo organiza Archivo de Izquierdas. Nosotros vamos a hablar con su disertante, con el historiador Alejandro Belkin. Él es doctor en historia, recibido en la UBA, docente, especialista en el movimiento obrero. Es miembro del consejo editorial de la revista Archivos de Historia del Movimiento Obrero y de la Izquierda, un especialista en el tema que lo tenemos en línea. Alejandro, Natalia, gracias por atendernos, buen día. Buen día, Natalia, ¿cómo estás? Bien, bueno, yo te digo que tarea compleja, ¿no?, estudiar el movimiento obrero argentino. Sí, no, digamos, sí, porque es difícil, digamos, en muchos casos las fuentes se han perdido o digamos, el movimiento obrero, digamos, y sus dirigentes han sido muchas veces perseguidos, torturados, desaparecidos, y bueno, y eso hizo que muchos de los documentos se hayan perdido. Pero por otro lado, digamos, la facilidad que tiene es que el movimiento obrero es una pieza clave, es un actor social clave en la historia argentina. Es decir, la historia argentina no se puede comprender sin el movimiento obrero. No, sin duda. ¿Cuándo fue cómo se inicia el primer movimiento obrero? Bueno, digamos, la primera huelga de la que se tiene, digamos, noticia, tenemos en documentos, es una huelga que iniciaron los tipógrafos allá por 1878. Y la primer mutual que organizaron los trabajadores todavía es anterior, es de 1857, que también fue organizada por los gráficos. Es decir, que el movimiento obrero ya desde aquella época, digamos, tiene organizaciones, es en 1878 la primera huelga, después se empiezan a formar los primeros sindicatos, ya en la década de 1890 tenemos 3 intentos de formar una central obrera nacional, y finalmente en 1901 se crean, seguramente, digamos, muchos habrán escuchado hablar de la FORA, ¿no?, de la Federación Obrera Regional Argentina, la primera central obrera del país que logra, digamos, mantenerse en el tiempo. Y en 1902 tenemos la primera huelga general en la Argentina, cuando en el mundo todavía se habían realizado pocas huelgas de esas características. ¿De dónde nace la conciencia obrera? Bueno, recordemos que hacia fines del siglo XIX vienen a nuestro país una cantidad inmensa de inmigrantes, millones de inmigrantes, que las propias clases dominantes argentinas van a buscar a Europa porque necesitaban mano de obra para trabajar, ¿no? La Argentina se incorpora al mercado mundial como proveedora de materias primas, pero alguien tenía que trabajar, y entonces va a buscar mano de obra, digamos, al viejo continente, y junto con la inmigración llegan militantes, activistas, socialistas y anarquistas, son los primeros, digamos, que llegan. También, por otro lado, llegan perseguidos políticos, ¿no? Perseguidos de la Comuna de París, que forman acá en la Argentina, ya en la década de 1870, secciones de la Internacional Obrera, ¿no?, de la que se conoce como la Primera Internacional, la Asociación Internacional de Trabajadores, de la cual participó Marx, ¿no?, y fue una de las figuras más destacadas. Claro. ¿Fue Irigoyen el primero que escuchó a los sindicatos? Digamos que hay una historia previa, en realidad, el Estado comienza, digamos, a darse una política de carácter integracionista y más de conciliación social, ya durante el gobierno conservador, aún, digamos, durante la presidencia de Roca. Tenemos al ministro de Interior, Joaquín B. González, que él ve la necesidad de plantearse una política diferente a la mera represión, ¿no? Con objetivos, obviamente, de, digamos, rápidamente para cambiar algo para que nada cambie, ¿no? Claro. Y, sí. Sí. Hay una... Dale vos. No, dale vos nomás, que es más interesante que lo mío, seguro. No, me he preguntado por Irigoyen. Bueno, Irigoyen también, digamos, en cierta forma
estaba necesitado cuando él llega al gobierno de obtener votos y trata, digamos, de cambiar su política hacia las clases trabajadoras. Bien. Entonces es cierto, digamos, que se acerca a ciertos dirigentes sindicales y a ciertos gremios, sobre todo los gremios más que tienen una posición estratégica, ¿no? Como recordemos que el modelo agroexportador eran los ferroviarios y sobre todo los trabajadores del puerto, que tenían una posición estratégica dentro de la economía y que si ellos paraban, se paraba el país. Claro. Entonces se ve obligado, de cierta forma, digamos, por la potencia que tenían los sindicatos a negociar con ellos. Pero también, digamos, no habría que olvidar que bajo la primera presidencia de Irigoyen se sucede la Semana Trágica en enero de 1919, con miles de muertos, lo que después se conoció como la Patagonia Rebelde. Claro. Entonces, digamos, hubo matanzas considerables bajo su gobierno. Fue un inicio, digamos. Vos hablás sobre los orígenes del sindicalismo revolucionario en Argentina. ¿Sindicalismo y revolución van juntas? No necesariamente, pero me refiero específicamente a, digamos, mi tesis de doctoral tiene que ver con una de las corrientes del movimiento obrero que se autodenominó sindicalismo revolucionario, es decir, a comienzos del siglo XX había dos grandes corrientes, socialistas y anarquistas, a la cual se le va a sumar una tercer corriente, que es un desprendimiento del Partido Socialista, que se llamó sindicalismo revolucionario. Sus ideas fueron originadas en Europa, en Sorel en Francia y Arturo Labriola en Italia, y bueno, por supuesto que después se va a sumar una cuarta corriente en el movimiento obrero, que es el Partido Comunista, disculpa, después de la Revolución Rusa. ¿Y acá en Argentina con quién llega? Bueno, acá en Argentina, por eso el sindicalismo revolucionario se va gestando al interior del Partido Socialista. Hay militantes del Partido Socialista Italiano que vienen a propagar las ideas del sindicalismo revolucionario, como por ejemplo Walter Mochi, que viene en 1913 y visita nuestro país y da una conferencia, recibido por el Partido Socialista, y sus ideas van a ser tomadas por una fracción del partido liderado por Justo, por Juan B. Justo me estoy refiriendo, y comienzan a criticarlo por izquierda, si se quiere, ¿no? O sea, comienzan a criticar al Partido Socialista diciendo que era un partido completamente adaptado al sistema capitalista, un partido que descuidaba la actividad sindical, que se dedicaba exclusivamente a la actividad, a la lucha político-electoral, y que el eje, digamos, de todo socialista es la militancia en el movimiento obrero, en los sindicatos, etcétera, etcétera. Y de ahí va a surgir el sindicalismo revolucionario, es decir, surge como una corriente de izquierda en su momento, disputando contra la conducción nacional del Partido Socialista. Luego va a tener una deriva que lo va a dejar bastante mal parado, sobre todo ya hacia los 30, se va a transformar en una corriente, digamos, si se quiere, de características burocráticas dentro del movimiento obrero, pero no va a dejar de ser muy importante, porque participa de todos los grandes eventos de la historia del movimiento obrero. Por ejemplo, esta corriente es quien funda la CGT, que, bueno, hoy tenemos la movilización. La CGT, digamos, en Argentina la funda esta corriente, ¿no? Ay, mira vos. En 1930, y sí, en general, también, digamos, los que hacemos historia del movimiento obrero y de las izquierdas, tratamos de recordar permanentemente que el movimiento obrero en la Argentina tiene una larga historia y una larga tradición que no empieza, digamos, en 1945, ¿no? Claro, eso te iba a decir. La mayoría piensa que nace con Perón. No, para nada, digamos. Perón justamente, digamos, tiene que dialogar, o sea, cuando él, digamos, comienza, digamos, a proyectar su movimiento, tiene que dialogar con líderes sindicales absolutamente experimentados. 10, 20 hasta 30 años de experiencia sindical, de organizar huelgas, movilizaciones, sindicatos de características ya, digamos, por rama industrial, nacionales. Digamos, acá en Argentina, insisto, digamos, o sea, Perón se encuentra con esos dirigentes que tienen una experiencia en el saber hacer, digamos, sindicalismo de larga data. Bien. Bueno, y fue cambiando y se fue separando y para un lado y para el otro. ¿Y cómo está hoy? ¿Cómo ves al sindicalismo argentino hoy?
Bueno, digamos, si bien no es mi tema, digamos, pero bueno, creo que es bastante complejo, en primer lugar, porque habría que marcar algo que para poder acercarse también el problema, que es la gran fragmentación, ¿no? Uh-huh. La fragmentación fue de siempre, ¿no? Hay cierta, digamos, división, digamos, de los trabajadores que tiene que ver con las actividades productivas, ¿no? Es decir, depende, digamos, de la forma que se organiza la sociedad, de la forma que produce la sociedad. Los trabajadores están, digamos, separados. Digo, por ejemplo, a principios del siglo XX tenemos toda la rama ligada a la agroexportación, que tenía su propia especificidad. Pero más allá, digamos, de la división que impone el propio proceso productivo, hay fragmentación impuesta por las patronales con el objetivo exclusivamente de dividir y debilitar al movimiento obrero. Digo, para poner un caso, todo lo que tiene que ver con la llamada precarización del empleo y con la tercerización laboral, uno encuentra que en determinado, por ejemplo, en un supermercado hay un trabajador, hay dos trabajadores que realizan la misma tarea y uno gana el doble que el otro. Claro. Eso no tiene que ver necesariamente con el proceso productivo, sino tiene que ver con una estrategia patronal para dividir a los trabajadores y para ahorrar costos. Claro. Y contra eso, digamos, hay que apuntar, porque muchas veces los propios trabajadores no se reconocen compañeros entre sí, haciendo las mismas tareas, ¿no? Y realizando, digamos... Sí. Y vos hablás de estrategias políticas, orígenes del movimiento obrero y estrategias políticas. ¿Qué son? Claro, ¿Cuáles son? Porque cada, digamos, fuerza política, sobre todo estas, digamos, de la primera mitad del siglo XX, socialismo, comunismo, anarquismo y sindicalismo revolucionario, tuvieron su propia forma de pensar la política, ¿no? Tenían algo en común, que eso después se perdió, pero tenían algo en común. Estas cuatro fuerzas, cada una a su manera, pensaban que el problema de fondo no era tal o cual política del gobierno de turno, no era un problema de gobiernos tampoco, no era un problema de modelos económicos, sino que el problema de fondo era el sistema capitalista al cual había, digamos, que superar. Entonces, estas cuatro fuerzas se planteaban, digamos, la superación del sistema capitalista y el advenimiento, se luchaban por el advenimiento de una nueva sociedad postcapitalista, por la emancipación del proletariado. Ahora, ¿cómo se llegaba a conseguir ese objetivo, la emancipación del proletariado? Bueno, las cuatro corrientes políticas tenían su propia estrategia, sus propios caminos para llegar, digamos, a esa meta. Bien. Y es justamente eso sobre lo que vamos a pensar un poco, digamos, el viernes, ¿no? Bien, mira qué interesante. ¿Y ahora que el capitalismo triunfó? Y ahora que el capitalismo triunfó, habría que volver a recrear esas viejas ideas, ¿no? Porque si uno se pone a pensar, hoy en día el mundo es mucho más capitalista que en el siglo XIX, por ejemplo. Claro. O sea, cuando Marx escribe el Capital en realidad eran islas, o sea, el sistema capitalista eran islas dentro del planeta. Y hoy en día el capitalismo se ha extendido, digamos, a todo el globo, ¿no? Ya no quedan rincones en el planeta, digamos, donde el capitalismo, digamos, no haya podido penetrar, claro. Entonces, es decir, a cada crisis capitalista, el capitalismo ha respondido con más capitalismo. Claro. Es decir, es más, en el momento de crisis es cuando el capitalismo se vuelve todavía más capitalista, se vuelve más ferozmente capitalista, como está sucediendo, digamos, hoy en día. Entonces, digamos, hoy en día, tenemos un mundo mucho más capitalista que hace 150 años atrás, cuando fue publicado el primer tomo del Capital. Entonces, por eso, digamos, esas ideas hoy en día tienen una base material que las vuelve más vigentes que nunca. Porque, digamos, por la razón que te comentaba, digamos. Entonces, digamos, creo que lo importante sería recrear estas ideas dentro del movimiento obrero, porque el problema sigue siendo el mismo de antes, digamos. El gran problema de fondo es el sistema, el gran problema de fondo que tenemos es el capitalismo. Esto lo podemos ver, digamos, estadísticas
realizadas por entidades internacionales que no son ni siquiera de izquierda, que muestran que la distribución del ingreso, por ejemplo, es completamente desigual, que en un mundo que produce, digamos, un mundo que produce cada vez más riqueza, cada vez hay más pobres. Uh-huh. Las paradojas. Esto es lo que genera el capitalismo, o sea, sí, sin duda. Por supuesto que hay sectores que plantean, digamos, la necesidad de humanizar el capitalismo, lo cual, desde mi humilde punto de vista, es un oxímoron, o sea, es una contradicción en los términos. Digamos, el capitalismo es esto, el capitalismo genera esto, genera hambre, pobreza, destrucción, guerras, y la tarea de superarlo sigue pendiente. La tarea de los obreros, básicamente, es estar unidos, porque es la única forma de poder estar, de mejorar las condiciones laborales. Yo creo que no... La necesidad, digamos, de la unidad frente al enemigo común es clave, ¿no? Claro. La famosa, digamos, unidad de acción. Claro. Siempre y cuando hay que ver, digamos, para qué se realiza la unidad, ¿no? Hay veces que la unidad ha servido para otras cosas, ¿no? Hay veces que la centralización ha servido para aplicar en los 90 políticas, digamos, neoliberales. ¿Viste que te digo que es complejo? ¡Es complejo! Sí. Es bastante complejo, uno se lo pone a analizar así y es bastante complejo, ¿viste? Bueno, muchísimas gracias, Alejandro, por esta charla súper interesante. Este viernes vas a estar entonces acá en Rosario hablando de los orígenes del movimiento obrero argentino y estrategias políticas. Exactamente. Bueno, te agradezco a vos. Muchas gracias. Bueno, te mando un abrazo. Gracias por esta charla. Bueno, buen día. Buen día. Ahí estábamos con Alejandro Belkin, doctor en Historia de la UBA, docente, especialista en el movimiento obrero. Va a estar en Anzafer Rosario este viernes a las 6 de la tarde. Anzafer Rosario queda en Catamarca 2330. Qué interesante, qué interesante. Faltan 9 minutos para las 11 de la mañana. Ya venimos. De lunes a viernes, de 10 a 12 por Radio 10 Rosario. Presente Perfecto. Presente Perfecto. Con Natalia Petinari y un gran equipo. Presente Perfecto. Simple.